Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que siempre genera muchísima curiosidad. ¿Cuánto cobra realmente un futbolista en España? Vamos a desmontar esa pirámide salarial, desde los sueldos que quitan el hipo en la élite hasta lo que se cobra para vivir del fútbol en las categorías más modestas. A ver, es pensar en el sueldo de un futbolista y automáticamente nos vamos a cifras millonarias, a cochazos, a mansiones. Pero, ¿es esa la realidad para la mayoría? Pues ya os adelanto que no. Lo que vemos, esa élite, es solo la puntita de un iceberg económico que es, bueno, gigantesco. Venga, pues vamos a empezar por arriba del todo, ¿no? Por la cima. Hablemos de esos salarios que son de otro planeta, la parte más brillante y la que todos conocemos del fútbol español, la élite de la liga. ¿Y en el pico de esa pirámide, quién está? Pues según los datos de la web especializada Capology, el número uno es el delantero del Barça, Robert Lewandowski. Ojo a la cifra, 33,33 millones de euros brutos al año. Es que es una auténtica locura. Pisándole los talones muy cerquita, tenemos a la nueva estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. Su fichaje, como no, vino con un contrato a la altura, 31,25 millones de euros al año. Y para que nos hagamos una idea de las dimensiones de las que estamos hablando, el tercer cajón del podio es para David Álava, también del Real Madrid. Su sueldo, 23,5 millones de euros brutos al año. Con solo estos tres nombres ya se ve por dónde van los tiros en la cumbre, ¿verdad? Pero ojo, mucho ojo aquí, porque incluso dentro de esta élite, de la primera división, hay un mundo, hay una brecha gigantesca. No todos los equipos, ni de lejos, juegan con las mismas cartas a nivel económico. Es que es como si hubiera una liga dentro de la propia liga, una liga solo para unos pocos privilegiados. Y si le echamos un vistazo a esta tabla, la cosa canta por sí sola. Es que es un patrón clarísimo, mirad los escudos. Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, y para de contar, casi todos los jugadores de la lista son de estos tres equipos. Queda bastante claro dónde se mueve el dinero de verdad. Esto que vemos ahora lo deja todavía más claro. Es la prueba del algodón. Es el famoso límite de coste de plantilla, que para entendernos es el tope salarial que la Liga le pone a cada club. Fijaos en el gráfico, es que la diferencia es una barbaridad. El Madrid con un límite por encima de los 700 millones, mientras que el del Barça ha bajado muchísimo y el de un equipazo como el Sevilla, por ejemplo, apenas pasa de los 150. La capacidad para gastar de unos y otros es simplemente de otro mundo. Vale, hasta aquí el mundo de los yates y los jets privados. Ahora, agarraos bien porque vamos a dar un salto al vacío. Dejamos atrás los millones de la élite para aterrizar de golpe en la realidad económica de la segunda división. Para situarnos un poco, la Liga Hypermotion es lo que conocemos como la segunda división, la categoría de plata de nuestro fútbol profesional. Es el escalón justo antes de tocar el cielo de la Liga EA Sports y es una categoría durísima, una auténtica batalla cada fin de semana por conseguir el ascenso. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. El sueldo medio bruto en primera es de 1,6 millones de euros al año. Bueno, pues en segunda, ¿cuánto diríais? Pues cae en picado hasta los 95.000 euros. ¡95.000! Estamos hablando de que, de media, un jugador de primera cobra entre 10 y 20 veces más que uno de segunda. La diferencia es simplemente brutal. Pero cuidado, que dentro de la propia segunda división también hay clases. El salario mínimo, por convenio, está en unos 80.500 euros al año. Pero claro, no es lo mismo jugar en un club recién descendido, que recibe una ayuda económica importante, donde un jugador puede pasar de los 300.000 euros, que jugar en un equipo más humilde, donde la media se puede quedar en unos 60.000. Al final aquí también, el escudo que defiendes marca, y mucho, tu nómina a fin de mes. Venga, pues seguimos bajando escalones en esta pirámide. Llegamos al fútbol modesto, a las categorías que gestiona la RFF. Y aquí la cosa cambia radicalmente. Aquí el fútbol ya no es una máquina de hacer dinero. Para muchísimos jugadores se convierte en un trabajo, a veces uno más, para poder llegar a fin de mes. A ver, ¿cómo se organiza esto? En primera RFF, que sería la tercera categoría del fútbol español, ya tenemos un salario mínimo, que se mueve en una horquilla de entre 20.000 y 30.000 euros al año. Si damos otro pasito hacia abajo, a la segunda RFF, la cosa cambia. Los sueldos ya suelen ser mensuales y el rango es enorme. Puedes ir desde los 500 euros hasta los 5.000. Y ya si llegamos a la tercera RFF, la quinta categoría, para la gran mayoría de futbolistas esto ya no es su principal fuente de ingresos. Tienen que compaginarlo sí o sí con otros trabajos. Así que en resumen, lo que tenemos aquí son dos mundos, dos realidades que parecen de planetas distintos pero que conviven bajo el paraguas del mismo deporte. Por un lado, el sueño de los salarios millonarios y por otro, la realidad del día a día de la inmensa mayoría de los profesionales. Mirad, esta frase de un informe de pronósticos de fútbol lo clava, lo resume todo a la perfección.
Un jugador de primera división gana, de media, entre 10 y 20 veces más que un jugador de segunda división. Poco más que decir, ¿no? El dato habla por sí mismo. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una reflexión que queda en el aire. Con esta brecha económica tan salvaje entre la cima y la base de la pirámide, ¿es realmente sostenible este modelo para el futuro del fútbol? Ahí lo dejo.